Bueno, Pablo, el viernes arrancás con una serie de talleres, o un taller, no sé cómo es, son 4 creo, que trata sobre los bosques y la gente de San Martín de los Andes. Comentaba un poco a qué apunta eso, de qué trata. Sí, bueno, esto lo comenzamos a proponer desde el INTA desde el año pasado. En realidad hace 3 años que estamos dando unos seminarios acá que son una mezcla de capacitación y compartir información sobre nuestros bosques. Estamos rodeados de bosque y en general tenemos un contacto cotidiano poco habitual, ¿no? Salvo fines de semana y esporádicamente para alguna actividad recreativa. Pero la sociedad actual, bastante urbana, conoce poco y sin embargo los bosques gravitan mucho en nuestra existencia. Ya los podemos ver en estos días con todo el tipo de catástrofes climáticas que tienen que ver la presencia o no de árboles, tanto por si se derrumban caminos o se caen ramas sobre el tendido eléctrico, o hay lugares que son adversos para habitar, o hay problemas de calefacción y nos proveen de leña. Entonces es importante, consideramos importante que compartamos elementos de la ecología como para poder tomar decisiones también y discutir y obrar desde los mecanismos que existen en la democracia para participar del desarrollo de San Martín de los Andes en armonía con el ambiente. Así que un poquito apunta a eso. Se trata de seminarios de divulgación, tratamos de invitar gente que dé otras miradas, porque conocer los bosques no solamente es conocer las especies que lo conforman, las plantas, los animales o el suelo, sino la interacción que hay entre los seres humanos. Exactamente, la relación entre el hombre, cómo nos relacionamos a partir de nuestra civilización, a través de nuestros paradigmas de crecimiento y desarrollo, cómo se relaciona el hombre en distintos grupos sociales o en distintas épocas de la historia, y cuáles son o han sido las consecuencias, ¿no? En general las grandes civilizaciones, de las que nos podamos recordar, desde los caldeos, los romanos, los griegos, los egipcios, todos han desarrollado esas primeras grandes polis alrededor de los bosques, porque los bosques eran y siguen siendo proveedores de calefacción, de material para construir barcos, para construir viviendas, para hacer armas, para defenderse, para hacer puentes. Bueno, de hecho, San Martín de los Andes creció a partir de la industria maderera, digamos. Exactamente. San Martín de los Andes como pueblo, como conglomerado humano, no hablemos antes de nuestros pueblos originarios que vivían en los bordes de los bosques, quizá no vivían en el centro del bosque, pero interactuaban plenamente con el bosque, ya sea para la cosecha de alimentos, de piñones o de fauna, o de frutas del bosque, que hay muchos, o de plantas medicinales, para tomar también madera para sus propias viviendas. Y después cuando llega el hombre blanco, el occidental, todo se hace a partir de la existencia de bosques, ¿no? La habitabilidad de esto está muy regida por eso. Fíjate que en las actas fundacionales de San Martín de los Andes menciona que primero hubo una ocupación militar aquí, ¿no? Todo lo que es el fuerte, los corrales, las empalizadas, se hacía con palo rajado de la zona. Eran momentos que todavía, cuando ocupa el ejército, no había aserraderos, entonces había hachas, cuñas o sierras o trozadores. Entonces se empezó a utilizar todos los bosques de nuestras laderas, de las que hoy algunas tienen más bosque, menos bosque, tomando, que yo deduzco que ese palo rajado era el raulí, porque las viejas construcciones de acá son de raulí, que es la madera más de mejor calidad que tenemos, y porque es una madera que raja derecho, uno le pega un golpe con un hacha y se parte en forma, la tabla sale recta, o sea, al impacto. No siempre, tiene el grano, la fibra es vertical, entonces con cuñas, con esto, en general salen piezas rectas. Entonces, fíjate qué importante era la existencia de una madera que se podía trabajar con herramientas manuales muy simples, ¿no? Hasta que llegan los primeros aserraderos. Toda la construcción inicial de San Martín fue de madera,
la calefacción, vemos lo que son los inviernos aquí, era impensable si no había leña vivir, cocinar, calefaccionarse. Hasta ahora lo que hablamos es más o menos que el bosque ha sido un recurso, ¿no? Bien. Es decir, no hay como, por lo que hablabas al principio, de que uno está habituado a interactuar visualmente, inclusive para donde mirás hay árboles, no hay una conciencia de lo que eso significa, en tanto, más allá del recurso, quiero decir, que es un recurso agotable, que es un recurso que se puede terminar. No, está bien eso que decís también, porque la concepción del bosque como recurso, o sea, como elemento que nos puede dar beneficios, está muy arraigada en la cultura occidental eso, ¿no? Pero hay otras culturas, las aborígenes en muchos lados, donde el bosque es mucho más que un recurso, un proveedor de cosas para que el hombre utilice. El bosque es un lugar, es parte de la vida, del espíritu, de la interacción que tenemos el hombre tiene otras necesidades, o sea, las primarias, por supuesto, comer, calefaccionarse, vivir, pero tiene unas necesidades del espíritu, de colmar sus miedos, sus ansias, sus placeres, a través de la interacción con el medio, ¿no? Que puede ser el urbano también, o el marítimo, pero en el caso de las habitantes de los bosques, los aborígenes aquí en el Amazonas y en la China, en cualquier lado, se sentían una parte de un sistema. Y por eso cuando uno habla con antiguos pobladores mapuches, ellos te explican que al árbol que van a cortar le piden permiso, porque van a utilizar su madera, o hacen rogativas para tener buenas cosechas de piñones y le agradecen al árbol. Y el árbol, en el caso de nuestra región, la Araucaria en particular, es un árbol que tiene un valor religioso. Pero así en otros lugares otro tipo de árboles, ¿no? Los canadienses, en Estados Unidos los indígenas hacían grandes tótems monumentales con todas las imágenes de sus clanes, tallados en palos de pinos o de abetos, de una calidad particular y tenían un valor sagrado también, ¿no? Entonces esa mirada también la queremos dar en estos seminarios, no solo hablar de biología. Vamos a hablar mucho de cambio climático porque es el eje de este año que hemos resuelto tomar, pero también de cómo el hombre ve desde la filosofía, desde su propio paradigma, sus propios conflictos y problemas, cómo es la relación con la naturaleza, qué le estamos haciendo, qué nos hace ella, qué no miramos, cómo nos mira, cómo responde a nuestros mensajes, ¿no? A veces de una manera bastante violenta, porque la violentamos, y a veces de una manera muy amable, muy amorosa, a pesar de ello, ¿no? Porque nos cuida, sí, algo así. Bueno, ahí el Estado tiene un rol esencial en el tema de proteger los bosques, proteger la vida, porque en definitiva proteger los bosques y proteger la vida humana también, sobre todo en este entorno. Existe una ley de bosques, y en los últimos tiempos se habló mucho de modificarla o hacer una rezonificación en lo que tiene que ver San Martín de los Andes y el Parque Lanín. Por ejemplo, en lo que hace a 140 hectáreas que tanto se ha hablado, a nivel etcétera, que pasaron de amarillo a verde para que pudieran hacer construcciones. En realidad no. A ver, la ley de bosques es una ley que fue creada en el año 2007, fue promulgada a nivel nacional, de presupuestos mínimos, donde el Estado Nacional, que no es el propietario de los bosques, sino son las provincias las que tienen la potestad sobre sus bosques, el Estado ordena a todas las provincias, ordena que categoricen los bosques, que hagan un ordenamiento de su actividad forestal. Entonces obliga a que todas las provincias, no es una ley de adhesión voluntaria, sino que es vinculante, los obliga a que cada provincia defina qué bosques se pueden tocar, cuáles bosques se deben proteger y cuáles se pueden sustituir por otras necesidades de uso del suelo, sea en desarrollo urbano, agricultura, es decir, pero la decisión de cómo se categorizan recae en las provincias, sujeto, por supuesto, a una discusión con las autoridades nacionales, que es la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques, que discute con las autoridades locales
que son las provincias, de la ley de bosques, según ciertos parámetros técnicos. La ley tiene 10 criterios ordenadores que tienen que ver con la protección de la biodiversidad, con la conectividad entre paisajes que no queden aislados, fragmentados, con la protección de la fauna, con la protección de las cuencas y también con los valores de uso, el potencial agrícola o ganadero, en fin, son 10 criterios que están claramente expuestos en la ley, donde las provincias tienen que justificar en base a esos criterios por qué ciertas zonas son de protección extrema, que le han dado un color rojo, de un uso controlado que sostenga el bosque, que es de color amarillo, y de un color verde que podrían ser pasibles de reemplazo, de eliminación. Cada 5 años las provincias, como un máximo de 5 años puede ser, están obligadas a revisar la clasificación inicial y eventualmente a observar si hubo errores de mapas, de mapeos, hay valores por ahí no considerados, y a proponer una nueva zonificación. Esa nueva zonificación, si es que la hay, o es corroborar la primera que se hizo, esa debe tener una ley provincial que la ampare. Entonces, en estos momentos, y desde hace 2 años, la provincia está revisando sus mapas. Algunas cuestiones quizá no quedaron allanadas en sus mapas iniciales, hubo un cierto nivel de conflictividad, y está reproponiendo nuevos mapas. Todavía no están esos mapas finalizados ni disponibles. Tiene que haber una versión que llegue a la legislatura neuquina. La legislatura, a través de sus comisiones de medio ambiente, la evalúe, la acepte, la rechace, le diga a la dirección de bosques de la provincia que modifique, que acepte o no, y recién ahí ese mapa es presentado a la nación, o simultáneamente, no estoy seguro, pero por una cuestión técnica de tiempos. Pero si no hay una ley provincial que ampare esos nuevos mapas, si los hay, todavía no hay una rezonificación. En el caso de estos casos de conflicto de uso humano, son discusiones aún no zanjadas del todo, porque puede haber elementos técnicos que no fueron considerados al principio, y la ley tiene una cosa que es clara, dice: si usted pintó un área muy protegida, de rojo, después no puede pasarla a una categoría de protección menor. Sin embargo, hay interpretaciones de la ley, que uno puede decir, bueno, pero yo estoy a nivel provincial, estoy protegiendo más de lo que inicialmente protegía porque incorporé áreas de bosques que al principio se pasaron por alto, o que se resuelve pasarle un estatus mayor de protección, y entonces eso genera una discusión que ya trasciende muchas veces la discusión técnica, sino pasa a ser cuestiones más interpretativas del espíritu de la ley. Con el caso de, sí, bueno, hay condicionantes por supuesto sociales, políticos, hay bosques que, la ley de bosques dice que hay obras que son de bien público, por ejemplo las obras viales, los tendidos eléctricos, que están fuera de la ley, están exentos de la ley. La ley de bosques no corre si se hace una ruta nacional o provincial que una o 2 ciudades y tiene que atravesar bosques. La ley de bosques no puede impedir eso porque esa obra de bien público es de mayor importancia. Ahora salió una... Lo que está en discusión en estos momentos es si son obras de bien público o son obras de bien No, particular. por supuesto, pero de todas maneras es una discusión que todavía está abierta. No podemos decir que está cerrado, que está esto dado, y ahí hay un problema que muchas veces las direcciones de bosques, particularmente la actual, que es de una gestión reciente, todo el Ministerio de la Producción, a veces hereda situaciones que se han ido dando de hecho. Y quitemos Chapelco, pongamos todos los municipios con bosques, Moquehue, Villa Pegüeña, Villa Langostura, bueno, San Martín de los Andes, no solamente este problema específico del centro de esquí, donde muchas veces el uso urbano ha avanzado sobre la normativa. Los municipios inicialmente no estuvieron involucrados, no estuvieron aceitado el mecanismo para que pudieran decir que sí, que no.
o si lo estuvo se soslayó, se pasó por encima. Ha ocurrido, por ejemplo, en los cerros, en la ladera de los cerros, que hay muchos barrios nuevos. Muchos barrios nuevos, alguien tenía un lote preexistente que no lo compró para conservar y de golpe se lo pintaron y edificó igual, o le dijeron que podía, porque el funcionario de turno no. Entonces, estos mapas también necesitan ajustar esto y agarraron de vuelta y decir, hay que en algunas zonas hay que barajar de nuevo, porque si yo los mantengo pintados en un área de protección extrema, pero la realidad es que hay auto, perro, gato, vacas y barrios, es una contradicción. Estoy incumpliendo la propia ley que promulgué, que dice que esto es de protección extrema, que no se puede tocar. Sí, como que la ley va detrás. La ley va detrás de esta ley arrancó detrás de las cosas porque fue una ley de emergencia. No nos olvidemos que se creó por instancias de Greenpeace, por la alarma que había en los desmontes en el norte del país, que eran atroces. Hubo una moratoria ambiental donde se prohibieron los desmontes por más de un año, creo que en el 2006 o 2005, después salió esta ley, que era una ley de emergencia, es decir, hay que parar con los desmontes. Y esta ley, como se hizo a nivel nacional, en nuestra zona no se planta soja, ni trigo, ni maíz, ni hay desmontes para ganadería. En general lo que hay acá es un picoteo de los bosques y hay grandes incendios, que muchos tienen que ver con el ser humano y otros no. Entonces, caímos en las generales de la ley. Y esta ley no, cuando se hizo, nadie pensó en el desarrollo urbano. En la propia ley no hay especificidades. La provincia incorporó algunas. Entonces en la zona amarilla, al principio, la ley vigente provincial clasificó ese amarillo como un amarillo urbano, que era una subcategoría donde decía, bueno, está bien, urbanizaciones se pueden hacer, pero tiene que haber ciertos parámetros de poca ocupación del terreno, de los caminos, de las distancias entre casa y casa. Bueno, sin embargo, eso no se aplicó. El gran problema es que ni se intentó aplicar. Entonces ahora, en la nueva propuesta, se está a decir esto es inaplicable. Lo que tenemos que hacer es normalizar los municipios, es lo que dicen las autoridades de bosques, establecer un diálogo, decirles para dónde va a crecer la ciudad. Bueno, esta zona la tenemos que desafectar, y ahí viene un vericueto que entra a lo jurídico, pues sí, bueno, pues la ley dice que no, bueno, pero ¿cómo hacemos con el crecimiento humano? O sea, no quiero poner el foco solamente en los grandes proyectos de grandes capitales que tienen un interés particular, personal o empresario o político, sino también hay otros desarrollos de cualquier vecino que tiene un terreno y necesita, quiere construir, o alguien quiere hacer 3 cabañas o un pequeño hotel, o no, o su casa. Entonces, en todo ese merengue entramos corriendo detrás. Entonces, ese correr detrás necesariamente va a implicar, yo creo que algunas heridas. Ahora, para mí el gran desafío está, y cuando vos empezaste hablando del Estado, es decir, el Estado somos todos, no solo a través de un voto cada 4 años, sino como nos expresamos socialmente, a través de asambleas o a través de peticiones a las autoridades o de demandas legales, y dentro de ese merengue tenemos que resolver. Si hay que sanear algo que hace 5 o 7 años, en el 2012 fue la primera planeamiento, no se solucionó ahora y alguna vez hay que solucionarlo, no podemos tampoco mentirnos a nosotros mismos diciendo que tenemos protegido la mitad de los bosques de la provincia o el 80%, cuando en la realidad hay ganadería descontrolada, hay peligro de incendio, etcétera. Decir, bueno, el desafío es cómo hacemos para que lo que haya que sanear ahora no vuelva a ocurrir. Porque si yo digo, bueno, modifiqué ahora, ¿y qué me garantiza? Digo, bueno, no se expande más San Martín para el Cerro Chapelco. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando se empiece a expandir? Porque un señor tiene un loteo y empezó a vender de hecho, o alguien le dio un final de obra, o le llevaron la luz, porque la empresa eléctrica no estaba alineada con la ley. Entonces esa persona comenzó a habitar y le hacen un acta, pero no nada más. Una es cómo solucionamos los problemas actuales. Yo creo que hay que solucionarlos con la mayor participación democrática posible, escuchando a todos. Hay cosas que, vuelvo a decir, van a generar dolores y otras quizá menos.
Muchos componentes son políticos, de política no partidaria, sino de decir, bueno, diría de modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? Está bueno que haya una gran empresa o que haya muchos barrios cerrados o barrios periféricos alejados, o si fuera un barrio social, lo que hay en los bosques, si fueran barrios sociales estaría bien, y si son barrios de ricos estaría mal. El bosque no discrimina en eso. La fauna, la flora va a sufrir los mismos impactos. Entonces, digamos, hay discusiones son de políticas y hay otras que son técnicas. A nosotros en el INTA, que la provincia amablemente nos invita a opinar y a esto, queremos dar una opinión desde la ecología, desde la protección de cuencas, desde la pendiente del terreno, desde para qué es importante que haya árboles. Y la discusión política amplia, somos uno más en un ámbito social donde todos tenemos que participar. Por eso hacemos estos seminarios, para que la sociedad, cualquier vecino de la calificación que sea en cuanto a estudios o rol que ocupa la sociedad, tenga algunos elementos para decir, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué esto no es tan importante? Yo lo creo importantísimo. Es decir, que cada uno tenga un desarrollo de criterios más para poder, desde una posición ideológica, social, política que todos tenemos, y que busquemos los ámbitos para canalizar nuestras cosas. En mi caso, que me estás preguntando, yo soy investigador del INTA forestal formado entonces mi opinión sobre la ley desde el INTA se restringe a eso. Ahora, si yo salgo de acá a la tarde y me voy a hacer pancartas por esto, porque no estoy de acuerdo con esto, o estoy de acuerdo con el desarrollo, etcétera, ahí aparece mi rol ciudadano, pero en la institución a la cual yo estoy representando, nosotros nos abocamos técnicamente a los aspectos puntuales de la ley. Entonces decimos, señores, esto acá no va porque la pendiente es muy pronunciada, o porque el abastecimiento de agua es fundamental, la calidad del agua, y si no hay bosques el agua se va a contaminar, o ese tipo de cuestiones. Nosotros estamos obligados, desde lo que sabemos o conocemos, a advertir esas cosas. Después la autoridad de aplicación es la provincia. La provincia toma sus decisiones, las expone a través de su legislatura para que sean ley, pero a su vez la nación tiene algo que opinar de ver si esos umbrales de mínimos se han traspuesto o no. Entonces hay un mecanismo de doble vía. Muchas veces puede ser la provincia, otras veces puede ser la nación, que acepte ciertas cosas que la sociedad local por ahí no le gustan, pero si no contradice la ley no está mal, o que haya que dirimir algunas cuestiones de grano fino que a mí se me escapan. No, Pablo, para mí está bien. No sé si bueno, perfecto. Bueno, no, me parece simplemente que ojalá que se acerquen. Son 4 seminarios en distintas semanas, 4 viernes seguidos. Viernes a las 18. Con invitados de muy buena calidad, ¿viste? Que me parece interesante ir a escuchar otras miradas, no solo la mía, que voy a ser parte de esto. Y que si uno puede ir a una y a otra no, digamos, son relativamente independientes las charlas. Bueno. Así que gracias.